alaban el nombre de Cristo, hermano. Maravilloso es estar en la presencia de nuestro Dios. Amén. El Espíritu dice: ven, ven, Señor Jesús. Yo no sé si usted está entusiasmado, está motivado o motivada para poder encontrarse con Jesús. Pero cada día que pasa, el anhelo de nuestro corazón debiera ser este. Amén. Debiera de ser este. Estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por todos ustedes que están hoy en este día aquí. Y bendecimos también a los hermanos que a través de la red, de la señal de internet, están también siendo bendecidos a través de este servicio. Seguramente que si usted está en atención adorando a Dios y ahora en atención a la palabra, su vida recibirá una bendición, una porción de Dios para que usted pueda ser fortalecido por el Espíritu Santo. Todos sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Qué bueno que usted dispuso su corazón para estar aquí en este día y que el Espíritu Santo le ha permitido estar en este lugar. Dios bendiga Marbella. Marbella, Dios te bendiga. Hace muchos años que ya no podías estar aquí, pero Dios te ha permitido estar hoy aquí. Dios te bendiga, bienvenida. Alabado sea el Señor. Ella es de Sánchez Magallanes, nada más que vive en ahí adelantito de Puerto Ceiba. Aleluya. Y bueno, gracias a Dios por ello. Los demás creo son de casita. Gracias a Dios. Vamos a ser bendecidos a través de la palabra del Señor. No sin antes felicitamos al hermano Josué y a la hermana Eliezer. El día de ayer ellos fueron bautizados. Amén. Dios los bendiga. ¿Cómo le dice la iglesia? Que Dios los bendiga y bienvenidos a este camino en el cual debemos esforzarnos en el Señor. Gracias a Dios. Primeramente Dios, si hay más hermanitos que ya hayan concluido su discipulado, pueden informarme quienes les están discipulando para saber, con la ayuda del Señor, ¿verdad?, quienes pueden ya también bautizarse y poder así obedecer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a hacerlo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis en su capítulo 3. Apocalipsis en su capítulo 3, por favor busque. Y vamos a leer allí la escritura en los versículos 7 en adelante. Vamos a estar leyendo versículo 7 de Apocalipsis. Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 7. Gloria al Señor. Perdón, capítulo 3. Los versículos 7 en adelante vamos a leer ahí. Aleluya. Hasta el verso 13. Le voy a pedir se ponga de pie unos minutitos en lo que leemos la palabra de nuestro Dios. Y en reverencia a esta palabra vamos a estar de pie del capítulo 3, versos 7 al 13 de Apocalipsis. Leemos unidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que me mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra.
he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Incline su rostro, oramos un momentito. Padre, gracias te doy. Gracias por este momento en el cual te hemos adorado, te hemos bendecido. Ahora ha llegado el tiempo, el momento de escuchar tu palabra. Que nuestros oídos estén atentos, así como nuestro corazón dispuesto para recibir tu palabra. Toma mi vida en tus manos, Señor, que pueda expresar palabra con autoridad, con poder de Dios, palabra que consuele, que exhorte, que edifique, la palabra que viene de lo alto, Señor, con toda sabiduría, con toda ciencia, con toda revelación del Espíritu, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Que el enfermo sea sanado, que el que está oprimido sea, Señor, libertado en el nombre poderoso de Jesús. Que tu gracia sea manifiesta para salvación a todos los oyentes dentro de este lugar y aún hasta donde llega, Señor, esta señal de la red. En el nombre de Jesucristo, precioso Espíritu Santo, comienza a ministrar, comienza a tocar los corazones y las vidas, y que el enemigo, Señor, tenga que huir por tu autoridad y por tu nombre, por la palabra viva y eficaz, en el nombre de Jesucristo. Bienvenido seas, Espíritu Santo. Usa mis labios, Señor, para expresar tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Ocupe su lugar. Quiero compartir con usted en esta tarde noche un mensaje titulado El premio está dispuesto para quienes quieren reinar con Cristo. El premio está dispuesto ya para quienes quieren o desean reinar con Cristo. Hay un premio, hermano, ya está dispuesto. Voy a citar esta parte de la escritura, aunque al final es también nuestra conclusión. El apóstol Pablo dijo de esta manera: he acabado la carrera y solo me espera, dice, la corona, el galardón, el premio. Solo me espera. Y cuando usted mira lo que hemos leído en la escritura, dice en el verso del capítulo 3 de Apocalipsis, en su versículo habla, dice: retén lo que ¿qué? Lo que tienes. Versículo 11: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dios le envía un mensaje al apóstol Juan, un mensaje que está dirigido literalmente a 7 iglesias que están establecidas para ese tiempo, estaban establecidas en lo que hoy es el país de Turquía. Allí estaban establecidas esas iglesias, esas congregaciones. Unas eran más vistosas que las otras o más florecientes que las otras. En el caso de Filadelfia, parece ser que no era una iglesia floreciente. Parece ser que no era una iglesia que fuera tan impactante. Aunque cuando digo esto no significa que los hermanos no eran hermanos fervorosos, no eran hermanos que trabajaban para la obra del Señor. Claro que lo hacían. Pero en Filadelfia, como ciudad o como lugar, la gente era muy dura para el evangelio. Y no solo la gente era muy dura para el evangelio, sino aún los que ya, entre comillas, habían creído en el evangelio, se les dificultaba
se les dificultaba poder permanecer fieles al evangelio. Eran personas muy inconstantes, porque cuando los judíos comenzaban a hostigarlos, preferían cambiar de manera de pensar, sin importar que el evangelio debía seguirse conforme al pie de la letra, conforme le había sido predicado el evangelio. Hay una palabra que esta semana leí y me llama la atención, que nos habla acerca del evangelio, de cómo nosotros debemos estar en el evangelio. Primera de Corintios capítulo 15, busque por favor, porque el premio está dispuesto para quienes desean reinar con Cristo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aleluya. Primera de Corintios 15, verso 1 en adelante dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, mire cómo dice ahí, sois salvos. Escuche, si usted no recibe el evangelio, usted no es salvo. Si hoy en esta noche hay alguna persona aquí que no ha recibido el evangelio, cuando digo recibir el evangelio, digo reciba a Cristo, porque Cristo es el evangelio. Reciba al Salvador, reciba al que dio su vida en la cruz, al que derramó su sangre, el que murió, pero también resucitó. Si usted no lo ha recibido, recíbalo para que tenga la salvación de su alma, para que tenga vida eterna en Dios, para que no vaya a condenación, a muerte eterna, sino que usted tenga vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, para que usted sea salvo, necesita recibir el evangelio. Pero no solo recibirlo, sino que también dice, por el cual, dice, asimismo, retenéis la palabra que os he predicado. Dice que para ser salvo no solo se necesita recibir el evangelio, se necesita ¿qué? Retener la palabra. Y este es un problema, porque parece que en Filadelfia muchos no retenían la palabra. Muchos que eran persuadidos e inclusive quizás intimidados por los judíos, que eran hombres llenos no de Dios sino del enemigo, porque buscaban persuadir a las personas que ya habían creído en el evangelio, persuadirlas para que regresaran a la ley, y si no era por la buena, era por la mala, pero buscaban persuadirlos a que ellos volvieran a los rudimentos antiguos, cuando ahora el único camino de salvación se llama Jesucristo. Amén. ¿Se llama cómo? Jesucristo. Pero para ser salvo se necesita recibirlo y se necesita perseverar en esa salvación. Perseverar en Cristo, en su evangelio. Usted recibe hoy a Cristo y necesita aprender del evangelio, caminar conforme al evangelio, aprender de lo que dice Dios, su doctrina, su palabra, sus principios, sus estatutos. ¿Qué dice Dios para obedecerlo? Mucha gente ha recibido el evangelio, pero no persevera en el evangelio. En otras palabras, son creyentes del evangelio, pero no son practicantes del evangelio. Son dos cosas muy diferentes. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, no les dijo que fueran a ser creyentes, les dijo, vayan y hagan discípulos, porque el creyente solamente le confiesa a Dios que Él es su Dios, pero el discípulo no solo le confiesa, sino que es practicante de la doctrina. Por eso hoy el Señor dice, retén lo que tienes, porque el premio ya está dispuesto. Para el que quiera reinar con Cristo ya está el premio ahí. Pero hay que perseverar.
Si usted ya recibió a Cristo, ahora persevere en el Evangelio, en Cristo, en la doctrina, persevere en eso. No se deje llevar por uno y otro pensamiento, no se deje llevar por una y otra forma de razonamiento humano. Vea la Escritura y practique la Escritura, viva conforme al Evangelio. Porque es fácil vivir una religión como usted le imagina que puede vivirla. Pero si usted quiere vivir el Evangelio de Cristo, entonces lea la Escritura, hermano. Haga como el profeta Jeremías, haga como el profeta Ezequiel, que la Escritura dice que les fue dada la palabra, dice, y la comieron. Ahora, no es que hicieron una sopa de hojas, o de papiros, o de los rollos donde se escribía antes la Escritura. No, dice que comieron la palabra. Quiere decir que la palabra les fue revelada, se les introdujo dentro de su espíritu, de su corazón. Fue escrita la palabra dentro de ellos para que ellos pudieran vivir conforme a la palabra. Y eso es lo que Dios dice: persevera en ese Evangelio. Te hemos hablado de santidad porque el Evangelio es santidad. Te hemos hablado de fidelidad porque el Evangelio es fidelidad, hermano. Hemos hablado de honradez porque el Evangelio es honradez. Te hemos hablado del temor de Dios porque el Evangelio es temor de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Te hemos hablado del amor porque el Evangelio es el amor de Dios. Aleluya. Entonces persevera en ese Evangelio. Recibe y persevera. Pero luego no queda el asunto ahí. En el versículo 2 de 1 Corintios 15 dice: por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado. Recibes el Evangelio, perseveras en el Evangelio. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Apocalipsis 2:10 en la última parte, como dice: sé fiel hasta la muerte. A eso se le llama retenerlo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré. El premio está dispuesto. El premio está dispuesto para los que quieren reinar con Cristo. Ya está. Me llama la atención que en los deportes, en cualquier deporte que se juegue, hay premios. Por cierto, los más valiosos es el primero, segundo y tercer lugar. Los demás reciben un reconocimiento por haber participado. Pero los más valiosos son el primero, segundo y tercer lugar. Por cierto, el más valioso de todos es el primer lugar. Por eso hay quienes compiten y si se ganan el segundo o tercer lugar, pasan de mala gana o simplemente ni pasan a recibir el premio porque dicen: no, es de plata, es de bronce, no me interesa. Porque lo que le interesaba era el primer lugar, que es de oro, que es el más valioso. Bueno, el premio está dispuesto, pero yo no sé si usted quiere reinar con Cristo, porque aquí la Escritura dice que el que recibe el Evangelio, el que persevera en el Evangelio, y luego termina diciendo: el que retiene el Evangelio, dice, entonces sois salvos. En otras palabras, entonces ustedes si han perseverado, si han recibido, perseverado y retienen el Evangelio, entonces ustedes califican para recibir el premio. Porque termina diciendo el verso 2: si no creísteis en vano. Esto es enfático. No hay que estudiar el griego ni las raíces de las palabras, etimológicamente el significado de estas palabras, porque es muy claro cuando dice que si no recibes, que si no perseveras y no retienes el Evangelio, dice: creísteis en vano. ¿Lo entiende? ¿Comprende qué es creer en vano? Es perder su tiempo. Es perder su tiempo. Porque si usted un día recibió pero no persevera conforme a la doctrina, entonces usted está en un hilito rumbo a la condenación. Y si usted no retiene ese Evangelio conforme a la doctrina, porque dice: bueno, yo creo que me da tiempo un ratito deslizarme a ver qué dice el mundo. Si usted no retiene esa doctrina,
después de haber perseverado quizá 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, 40 años, después de haber perseverado algún tiempo, en un instante dice, voy a ver qué me presenta el mundo, qué me presenta la carne o Satanás, usted puede perder su salvación. Hay una rama de la doctrina en la teología que cree que la salvación no se puede perder, pero eso es falso. La salvación la ganó Cristo y todo aquel que cree en Él la puede tener, pero todo aquel que la menosprecia y la deja caer porque no persevera en el evangelio ni retiene la doctrina, puede perder su salvación. Pablo dice de uno de sus colaboradores llamado Demas, dice, me ha abandonado amando más este mundo. Y el que ama al mundo dice que el amor del Padre, en otras palabras, está perdido. Disculpen lo que voy a decir, es compadre del diablo. Y si es su compadre, está perdido. Está haciendo las cosas mal. Por esta razón, quiero hoy despertar el corazón por medio de esta palabra, su espíritu, que usted ponga en su corazón la palabra que el Espíritu de Dios está trayendo cuando dice claramente, he aquí vengo pronto. ¿Quién es el que viene pronto? ¿Quién es el que nos ha dado la promesa de venir pronto en su doctrina? En su evangelio, ¿quién es? Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador. Alabado sea el Señor. Y yo creo que si Él lo dijo, Él lo va a cumplir, porque cada palabra que Él dijo se ha estado cumpliendo, hermano, al pie de la letra. Y lo que falta que se cumpla, lo más hermoso que falta, lo que más apremia es su venida. Alabado sea el Señor. Y está pronto por suceder, porque las cosas que se están dando en este mundo, hermano, anuncian que Cristo viene. Hay un mensaje que el Señor me dio esta semana en la expresión bíblica que dice que el siervo Lot afligía su espíritu, afligía su alma por la maldad que había en el tiempo en que él vivió sobre Sodoma y Gomorra. Dice que él afligía su alma. ¿Por qué afligía su alma? Porque veía el pecado de los demás y porque él decía, yo no quiero participar en esos pecados. Porque miraba la condición del mundo que estaba en contra de la voluntad de Dios y le dolía en su corazón, porque él no quería que él quizás y su familia se introdujeran en ese sistema de pecado. Por eso afligía su alma todos los días. Y ese hecho de afligir su alma delante de Dios le fue de bendición, porque Dios envió sus ángeles para que lo sacaran de la destrucción de fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Y el asunto es que el que no recibe premio recibe condenación, y el fuego está dispuesto también. Porque después de la venida de Cristo, aunque este mundo todavía tiene, diríamos, un lapso de tiempo de duración, porque la Escritura dice que se va a manifestar el hijo de perdición, va a venir el anticristo y habrá tiempo de paz, 3 años y medio, y luego tiempo de gran tribulación, de donde Dios le dice a la iglesia de Filadelfia, en una figura de lo que habría de venir después en el tiempo de la iglesia, le dice, te voy a librar. ¿Cómo le dice Dios? Te voy a librar, le dice a Filadelfia, de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Esto es para los que predican en una teología moderna y dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. No saben ni lo que dicen. Si hoy en día no aguanta un machacón de uña, usted no va a aguantar las tremendas, escuchen, los tremendos tormentos que trae el anticristo para obligar a la gente que lo adore. Nada más que se le levante un pellejito de aquí ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? Padrastro, dice uno. Yo he escuchado que le llaman diablito. Y que lo arranca así, es un dolor tremendo. Nada más con uno que le arranquen en la gran tribulación, usted va a decir, yo no quiero a Dios, póngame el sello. Porque ahí no va a estar el Espíritu Santo dándole a usted la fuerza que hoy le puede dar. Hace como 18 años me tocó ya predicar allá rumbo a Huimanguillo, en una ranchería me llevaron.
Y una de las noches que estaba yo predicando, empezaron a tirar piedra a la gente porque no querían oír el evangelio. Y los pocos hermanitos que estaban ahí salieron corriendo detrás de la plataforma que había puesto. Detrás de la plataforma había una casita de guano. Allí se metieron los hermanos. ¿Y qué cree que quería hacer el predicador? Yo también quería salir corriendo y meterme ahí para que no me diera ninguna piedra, hermano. Pero en el momento que empezaron las piedras a caer y yo hice el intento de correr, el Espíritu Santo cayó sobre mí, me puso sobre mis pies, me dijo: ¡hey! ¿Para dónde vas? Así lo escuché. Y no pude moverme. Ahí seguí predicando. Gracias a Dios que ni una piedra me tocó. Pero ese valor no es del hermano Nahum. Ese valor es del Espíritu Santo, que te ayuda. Y cuando se manifieste ese hijo de perdición, el Espíritu Santo ya no va a estar aquí en la tierra. El Espíritu Santo ya no va a estar aquí para fortalecer, para darle valentía, porque dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y si ya no va a estar él aquí, hermano, nosotros sin él nada somos. Por esta razón, hoy el Señor dice claramente que nosotros debemos recibir el evangelio, perseverar en él y retenerlo, porque de otra manera dice: habéis creído en vano. Que lo que usted está pasando, el tiempo que pasa en la iglesia, el tiempo que pasa de rodillas, el tiempo que pasa eximiéndose de comer algún alimento cuando hace sacrificio de ayuno, yo le quiero invitar a que usted lo haga valer viviendo conforme al evangelio. Que si hay alguna suciedad, inmundicia que le está estorbando, sáquelo de ahí. Si algo no está de acuerdo a la doctrina, sáquelo de su vida, porque usted se puede perder el premio que ya está dispuesto. Hay un premio para usted. Hay un premio para todo creyente que ha recibido, persevera y retiene el evangelio. Jesús dijo en Mateo 24: el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Está usted reteniendo el evangelio, la doctrina del evangelio, hermano? ¿Está reteniéndolo? ¿O se le hace fácil desviarse una u otra manera de pensar? Tenemos que tener cuidado. Regresando a Apocalipsis 3, Dios hablando con Filadelfia, una representación de la iglesia en tiempos donde la situación para la iglesia se vuelve un poco difícil. No hay un mensaje para una mega iglesia. Y no estoy en contra de esas iglesias que tienen muchos miembros, miles de miembros. Hace el año pasado, no, hace 2 años me tocó platicar con una persona de Corea del Sur, que me dijo que es miembro de una iglesia en Corea del Sur. Y le pregunté: ¿y cuántos miembros? Porque le hice un comentario. Le dije: yo conozco a través de un libro que leí, conozco un pastor que se llama Yogi Cho. Le dije. Se sonrió él un poco. Le dije: yo leí su libro, y para ese tiempo, cuando lo leí ese libro, en el año más o menos como en el año 90 o 95, que yo leí el libro de Yogi Cho, su iglesia, escuche, su iglesia tenía 100,000 miembros. Era un edificio de 10 pisos. 100,000 miembros. Y yo estaba impresionado. Y 100,000, no aguanto apenas 100 en la iglesia. Me da dolor de cabeza y me saca la cana alguno que otro. Imagínate 100,000. Qué sabiduría de ese pastor para poder pastorear 100,000 personas. Qué compromiso de los líderes que están en esa iglesia, porque de seguro que el pastor no los puede pastorear a todos, pero a través de sus líderes está pastoreando a la gente. Ellos trabajaron con células, ellos trabajaron con diferentes estrategias, y empecé a platicarle a esta persona que yo conocí a través del libro de ese pastor, y le dije, y su pastor me dijo el nombre, pero no recuerdo el nombre de su pastor. Le dije: ¿cómo cuántos miembros tiene su iglesia? Dice: pues ahorita ya pasó más de 1 millón, dice, porque están en diferentes países. Su pastor de esta persona coreana. Ok, vamos platicando, vamos en su carro platicando, pero allá pasando el crucero ya rumbo a Cárdenas, veo que saca su cajetilla de cigarro y prende su cigarro. Yo dije: muy bueno el evangelio de este amigo. Si la oveja es así, quién sabe cómo sería su pastor.
No vaya usted andando allá echándose sus licores y sus cigarritos y sus carrufitos y diga, bueno, si este llega con Nahum, pues quién sabe de cuál fuma Nahum. O de cuál bebe Nahum. Oiga, tremendo. Hay evangelio fácil, pero no es el evangelio de Cristo. Porque el evangelio de Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguir mi evangelio, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el evangelio de Cristo. El evangelio del mundo, usted puede vivir como quiera, hacerle como quiera, entender como quiera la Biblia, puede torcer el evangelio como usted quiera, no hay problema. Cuando Cristo venga, dice, usted se va a ir hasta con todo y zapatos para con él. ¿No es cierto? Mi Biblia dice, su Biblia de usted dice, que el que recibe, persevera y retiene el evangelio conforme a la Escritura, ese va a ser salvo. Porque los versículos que siguen, que no leímos en 1 Corintios 15, verso 1, verso 2, verso 3 y verso 4, Pablo dice que él predicó el evangelio de Cristo conforme a la Escritura, no fuera de la Escritura. Como pastor he tenido el cuidado, escuche, me he esforzado, le he suplicado, he doblado mis rodillas, con lágrimas le he dicho, Señor, dame sabiduría, entendimiento, dame el denuedo, la revelación para hablar el evangelio conforme a tu palabra. Porque yo estoy seguro que Dios puede hacer una mega iglesia de casa de oración, pero quizás pueda hacer una iglesia como Filadelfia, que no tenía miles, eran pocos. Mire lo que leímos ahí. Yo conozco tus obras. Verso 8. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza. Si tenía poca fuerza es porque eran pocos los que estaban ahí reteniendo el evangelio, perseverando en lo que habían recibido. No eran muchos, eran pocos los que se estaban esforzando en obedecer el evangelio como está escrito. Alabado sea el nombre del Señor. Y de esto quiero hablarte, hermano, porque mira lo que dice 2 de Timoteo 2, 11 y 12. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 11 y verso 12. Búsquele por favor ahí en su Biblia. Capítulo 2, versículo 11 y 12 de 2 de Timoteo. Dice, palabra fiel es esta. Está hablando del evangelio, que es una palabra ¿qué? Fiel. ¿Qué más dice? Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también ¿qué cosa? Reinaremos. El premio está dispuesto. ¿Para quiénes? Para los que desean reinar con Cristo. El que desea reinar con Cristo, lo que recibió, el evangelio que aceptó, persevera en ese evangelio conforme a la Escritura y retiene el evangelio conforme a la Escritura. 2 de Timoteo capítulo 2, verso 11 y verso 12. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Pero el que quiere reinar con Cristo, entonces se esfuerza. No importa si tiene que sufrir por la causa de Cristo, se esfuerza. ¿Por qué? Porque hay un premio dispuesto. ¿Hay un premio qué? Dispuesto. Dispuesto para aquel que habiendo recibido, persevera y retiene la doctrina de Cristo. Alabado sea el Señor. Ahora quiero parafrasearle algunas cosas en las cuales esta iglesia de Filadelfia estaba perseverando y reteniendo. Por eso el Señor le dice, retén lo que tienes. ¿Qué tenía esta iglesia de Filadelfia, hermano? Vamos a ver algunas cosas. Primero, tenía un testimonio de obras buenas. ¿Qué tenía la iglesia de Filadelfia? Un testimonio de obras buenas. Le dice el Señor, yo conozco tus obras. ¿Qué conocía el Señor de la iglesia de Filadelfia? Sus obras. Y le pregunto, ¿acaso no conoce Dios las obras de la iglesia Casa de Oración Monte Carmelo? ¿O usted cree que estamos escondidos de los ojos de Dios, hermano?
Dios conoce las obras de la Casa de Oración Monte Carmelo. Y cuando digo de la Casa de Oración, le hablo de usted y de mí. Dios conoce sus obras que usted está haciendo, si están de acuerdo al Evangelio. Es fácil decir que nosotros creemos al Evangelio. Pero lo más hermoso, aunque es difícil, es demostrar que tenemos una fe genuina. Ya le he platicado la ilustración del joven que dijo que amaba a su novia, pero necesitaba demostrar lo que decía. Después de platicar con ella como solía hacerlo todos los días y decirle que le amaba, se miraban unas nubes y unos relámpagos y se escuchaban unos truenos. El joven se apresuró para decirle a su novia: me tengo que ir. Ella dijo: está bien, está bien. Lo entendía porque venía una tempestad. Pero la novia, cuando el joven le dijo que se iba, le dijo: pero tú sabes que te amo. O sea, yo no me puedo quedar todo el tiempo que siempre me quedo, pero tú sabes que te amo. A lo que la novia dijo: ¿y vendrás mañana? Y el joven respondió: si no llueve, estaré puntual. Pregunto, ¿sus palabras eran genuinas? Le había dicho que le amaba. Y cuando leemos en 1 Corintios 13 acerca del amor, dice que el amor todo lo sufre. Una tempestad era el estorbo para demostrar lo que con sus labios estaba diciendo. Usted dice que tiene el Evangelio. Un compromiso le hace perderse esta bendición. Cualquier cosa de este mundo nos deslumbra para no seguir conforme al Evangelio. Hay un premio, hay un premio. Dije hace un momento que cualquier deporte tiene premios para el que llega, para el que gana. Y leía yo, hace unos días leía yo acerca de los que se dedican al deporte del box. Leía yo acerca de ellos. Dice que por lo mínimo 6 meses o 4 meses debe de estar un deportista que se ejercita en el box. Debe alejarse, eximirse de muchas cosas. Debe cuidar su alimentación, debe cuidar su aspecto psicológico, lo que hablan, lo que le hablan. Todo eso debe rodearse de personas que le pongan motivación y ánimo. Debe ingerir alimentos que le ayuden para que pueda tener el peso ideal. Debe ejercitarse en ciertos ejercicios corporales que le ayuden a fortalecer su cuerpo físico para soportar aquellos golpes o embates de su contrario, de su enemigo. Como también debe ejercitarse para tener la fuerza para poder combatir a su enemigo. De otra manera no podrá subir ahí y aspirar al premio. Asegúrese de que usted está haciendo los ejercicios adecuados. Asegúrese de que usted está ingiriendo los alimentos adecuados, como dijo el apóstol Pedro, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Asegúrese de ingerir los alimentos adecuados, porque si usted cambia los alimentos adecuados por la chatarra, va a morir sin Cristo. Va a morir sin Cristo. Hace unos días me platicaba una persona que fue a hacerse un examen médico, pero dice que él se veía en el espejo y decía: no, hombre, yo estoy, ¿para qué necesito el examen médico si se le marcaba aquí como si fuera una batea de loseta aquí? Si yo corro y hago ejercicio, dice, y tengo una condición física tremenda. Pero como se lo exigían en un trabajo que aspiraba a tener, pues tuvo que ir a hacerse el examen médico. Y se hizo los análisis que le pidieron.
y pues así como se lo dieron sellado, se lo llevó al doctor. Y cuando lo abre el doctor dice: ay, muchacho, dijo, no hombre, pues esto ya tengo el trabajo. Muchacho, estás ponchado. Dice. Sí, dice, mire, no, todo, tienes triciclero, tienes colesterol, tienes todo malo. Y se veía que, perdón por mi vocabulario, es triglicéridos, pero yo le llamo así para más fácil. Se veía que él estaba fuerte, se veía que él estaba en condición, pero se veía por fuera. Era una apariencia solamente. Por esto hoy quiero invitarle, hermano, que no deje que la apariencia le engañe. Si recibió el evangelio, persevere en la doctrina. Si recibió y persevera en la doctrina, entonces retenga la doctrina. El premio está dispuesto. Que sus obras sean obras buenas. Nadie se va a salvar por las obras, pero el que tiene una fe genuina, hermano, la fe produce obras que agradan a Dios, que honran a Dios, que sirven para dar testimonio de que usted es una cristiana, un cristiano verdadero en Dios, en Cristo, hermano. No se haga como que no sabe nada, como que, ay, Dios me va a pasar por alto. No, porque si usted ha recibido el evangelio y ya conoce del evangelio, usted es responsable de hacer cosas que no son buenas, o es responsable de hacer obras que son buenas. Alabe su nombre. Por esta razón, si usted quiere recibir el premio, dice el Señor, retén lo que tienes. ¿Y qué tenía Filadelfia? Tenía un testimonio de buenas obras. La parábola del buen samaritano nos muestra la acción de quien verdaderamente tenía una fe genuina. El samaritano podría ser juzgado como un hombre pecador, pero cuando se trató de poner en práctica el evangelio, la misericordia, la compasión hacia los demás, dice que pasó un sacerdote mientras estaba un judío allí que estaba lastimado y se hizo a un lado. Pasó un levita que conocía también de qué debía de hacer conforme a la ley de Moisés y se hizo a un lado. Pero pasó un samaritano que estaba señalado como pecador, sin embargo se bajó de su cabalgadura y ayudó al judío que estaba herido ahí. Tenía más religión, en el buen sentido de la palabra, más relación con Dios el samaritano señalado como pecador, que el sacerdote que se daba baños de pureza, que el levita que pensaba que por estar en el altar o servir en el altar ya era de Dios. Hermano, Dios conoce tus obras. Dios conoce mis obras. Por favor, si usted quiere el premio, si usted desea recibir el premio, si usted desea tener el premio que está dispuesto para su vida, entonces es necesario tener un testimonio de buenas obras. Vamos a ejercitarnos en ese testimonio. En segundo lugar, ¿qué tenía Filadelfia? Filadelfia tenía fidelidad al evangelio de Cristo. Tenía fidelidad al evangelio de Cristo, hermano. Filadelfia, los pocos que tenían ahí fuerza en Filadelfia, hermano, se habían, hermano, ¿cómo se llama esto? Se habían puesto en la línea para no desviarse ni a izquierda ni a derecha. Decían, nosotros vamos a vivir el evangelio como se nos ha sido enseñado en la palabra, en la escritura. No vamos a quitarle ni vamos a añadirle al evangelio. Vamos a vivirlo como se nos ha enseñado. Y eso es hermoso, porque si usted vive el evangelio conforme a la escritura, su premio, su galardón está dispuesto. Nadie se lo va a quitar. Por eso dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En el versículo 8, al final de ese versículo de Apocalipsis 3, dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Los que decían que los que ahora habían creído en Cristo debían volver a la ley de Moisés, persuadían a aquellos hermanos que estaban firmes, pero ellos decían, no podemos regresar a la ley de Moisés. Ahora vamos a seguir el evangelio de Jesucristo. Él es nuestro Dios, nuestro Señor, y en Él estamos fundados. Y aunque posiblemente hasta violencia les hacían, pero ellos permanecían creyendo a ese evangelio. Como dice la escritura,
has guardado mi palabra. Aunque tienes poca fuerza, pero ¿has qué? Has guardado mi palabra. Cuando tú te sientas débil es cuando el enemigo te va a querer torcer de la escritura. Va a querer que te salgas un poquito de la palabra. Pero aun cuando eres débil, cuando tienes poca fuerza, debemos esforzarnos para vivir conforme al evangelio. Un hermano descubrió algo que para él estaba muy bueno. Había hecho negocios por mucho tiempo y le era difícil avanzar, pero en cierta ocasión descubrió algo: que el que no tranza no avanza, dice. Y dijo, bueno, eso es bueno. Ya vi que transando he avanzado más que lo que en 10 años hice tratando de hacer las cosas bien. Y ahora aconsejaba a los demás que hicieran sus tranzas también. Pero eso no enseña el evangelio. ¿Qué enseña el evangelio? Que seamos honrados, que seamos íntegros. Porque esto es lo que Filadelfia hacía. Era fiel en el evangelio de Cristo. Dice que guardaron la palabra y no negaron el nombre del Señor. En otras palabras, el evangelio de Cristo lo abrazaron y lo obedecieron como Dios les enseñó a través de su Hijo Jesucristo. Como los apóstoles les enseñaron. Para el tiempo de Apocalipsis solo quedaba un apóstol, el apóstol Juan. Los demás ya habían muerto. ¿Y qué clase de muerte? Es sufrimientos tremendos, violencia contra ellos. Pero ellos retuvieron la palabra. Y ahora los de Filadelfia, no todos, unos pocos, estaban allí reteniendo la palabra, y el Señor los estaba mirando, estaba observando que eran personas que estaban haciendo buenas obras a pesar del sufrimiento, y que estaban guardando la palabra a pesar del sufrimiento, estaban en fidelidad al evangelio. Guardar la palabra es seguir al pie de la letra lo que está escrito. Es tener presente el evangelio en el corazón para obedecerlo. Es tener presente el evangelio en el corazón para obedecerlo. Cuando el enemigo le tienta a hacer algo que no es correcto, dice no porque soy cristiano, no porque soy cristiana, no porque yo estoy obedeciendo el evangelio de Jesucristo, no puedo. Pero esto es fácil, no hay problema, no pasa nada, todo el mundo lo hace, sí, pero yo no soy todo el mundo, yo soy de Cristo. Yo vivo conforme al evangelio, alabado sea el Señor. Por último, ¿qué tenía la iglesia de Filadelfia? Que su premio ya estaba dispuesto. Habían guardado la palabra de la paciencia. No solo habían guardado el evangelio, sino habían guardado la palabra de la paciencia. ¿Sabe cuál es la palabra de la paciencia? Es la promesa que ha sido hecha. Porque el evangelio se puede vivir conforme a lo que está escrito, pero la promesa, ¿cómo la puedes vivir? La promesa no se puede vivir, solo se tiene que esperar con paciencia. Cuando yo leí esta escritura, me parecía que era lo mismo guardar la palabra que guardar la palabra de la paciencia. Me parecía que era lo mismo guardar la palabra que guardar la palabra de la paciencia. Pero cuando estoy estudiando esta palabra, el Espíritu Santo me da entendimiento y me dice: guardar la palabra es guardar mi evangelio, es obedecer mi doctrina. Pero guardar la palabra de mi paciencia es esperar mi promesa. Porque usted no puede obedecer la venida de Cristo, ¿o sí? Usted no obedece la venida de Cristo, usted espera. Y por cierto, debemos esperarla ¿cómo? Con paciencia. En tiempos del apóstol Pedro
La gente había perdido, ¿qué cosa? La paciencia. Segunda de Pedro capítulo 3, busque por favor, rapidito busque segunda de Pedro capítulo 3, quiero que lea conmigo ahí y vea cómo en tiempos del apóstol Pedro mucha gente había perdido la paciencia. Muchos en la iglesia de Filadelfia habían perdido la paciencia por causa del pecado y los sufrimientos que habían en ese lugar. Pero unos pocos con poca fuerza, pero tenían paciencia, guardaban, estaban esperando la promesa. Por eso el Señor le dice: retén lo que tienes, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Te recuerdo que hay una promesa, iglesia, casa de oración. Hay una promesa. Jesús dice: yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Capítulo 3 de segunda de Pedro, ¿cómo dice? Lea conmigo ahí por favor. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Qué decían esos burladores? ¿Qué decían esos burladores, hermano? ¿Dónde está la promesa? Que Cristo viene y todas las cosas siguen igual. Desde cuando están diciendo todo sigue igual, desde la creación sigue igual. ¿Dónde está la promesa? Guardar, escuche, guardar la palabra de la paciencia es esperar que la promesa se cumpla. Aunque a usted le llamen loco, aunque se burlen de usted, aunque digan: no hombre, estás desperdiciando tu vida. Así me dijeron a mí cuando yo tenía la edad de 17, 18, 19, 20, 21 años, que aún estaba en mi soltería y en mi apogeo de joven, estudiando y bueno, tenía todo, como se dice, la juventud por delante, y algunas personas se acercaban a mí y decían: muchacho, estás desperdiciando tu vida ahí metido en ese templo, en esa religión. Pero ¿sabe qué le decía? No la estoy desperdiciando, estoy esperando la promesa. Cristo dijo que vendrá por los que son de Él, y hoy le digo que no solo vendrá por los que son de Él, sino que tiene un premio para los que guardan la palabra de su paciencia, los que esperan la promesa. Hay un premio. ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el premio? Dije hace un momento, Apocalipsis 2:10, yo te daré, ¿qué cosa? La corona. Yo te daré, ¿qué cosa? La corona. Apocalipsis 3, versículo 11, ¿cómo nos dice? Yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El premio está dispuesto, hermano, pero hay que guardar la palabra de la paciencia. Hay que esperar la promesa, pero hay que esperarla con paciencia. Mire que sigue diciendo allí, segunda de Pedro capítulo 3. Siga leyendo conmigo, por favor, lo que dice la escritura. Verso 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado con agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor, mire lo que dice ahí, verso 9, el Señor no retarda la palabra guardada de la paciencia. El Señor no retarda su promesa.
Guarde la promesa en el corazón. La gente que ha dejado la promesa a un lado, hermano, solamente le queda el evangelio, pero sin fuerza. No vive conforme al evangelio. Cuando se le presenta el pecado, está dispuesto para el pecado. ¿Por qué? Porque no guarda la palabra de la promesa. Pero el que guarda la palabra de la promesa, hermano, esta persona está allí humillado. Y si por alguna razón ofende a Dios, ¿sabe qué hace? Se humilla, le pide perdón a Dios y se aparta del pecado porque tiene la promesa guardada en el corazón. Pero el que no tiene la promesa guardada en el corazón, hermano, le da igual pecar hoy, mañana y nunca se arrepiente. Usted no sabe cuántas veces vengo delante de Dios en mis 20 y tantos años, 28 años como cristiano. No sabe cuántas veces vengo y le digo, Señor, hoy he venido y le digo, Señor, aquí está mi vida. No sé si en pensamiento, en acciones, en palabras te he ofendido, he pecado contra ti. Lávame, límpiame con tu sangre. Señor, por favor, ten misericordia de mi vida. Aquí está mi corazón delante de ti. Y de las cosas que sé y tengo conciencia que le he ofendido, le digo, Señor, perdóname de esto, Señor. Límpiame de esto. ¿Sabe por qué le digo, hermano? Porque guardo la palabra de la paciencia. La promesa está en mi corazón. Hace aproximadamente unos 25 años el Señor me mostró su venida. Hace 25 años yo vi en los cielos las armas de guerra que hoy en día las naciones están a punto de usar. Algunas ya están en prueba. Yo miré la venida de Cristo y miré el caos que había en las naciones, las guerras que estaban dándose, cómo se peleaban en los aires. Habían artefactos o inventos que sobrepasan la ciencia que hoy estamos nosotros mirando. Las armas ya no eran balas, las armas eran láser, eran pequeñas barras de luces que se disparaban en los aires. Eso yo lo vi hace 25 años. Hoy en día naciones como China, como Estados Unidos, como Rusia, como Israel, otros países de Europa que tienen tecnología avanzada como Japón, están probando esas armas de rayo láser. Pero la promesa está dada. Los cielos que ahora vemos van a ser destruidos por el fuego. Y los que recibimos, perseveramos y retenemos el evangelio, el Señor ha dicho que viene por nosotros porque somos salvos. Pregunto, ¿usted retiene la promesa? ¿Usted la tiene presente en su corazón? Porque si no, este día es un día importante para que usted reciba a Cristo en su corazón. Usted se ha desviado de la doctrina. Este día es un día importante para que usted vuelva a la doctrina y persevere en el evangelio de Jesucristo. Usted ha dejado de caminar en la doctrina. Hoy es el día para que usted retenga la palabra y vuelva a Dios. Dios quiere salvarle y quiere premiarle. Hay un premio, hay una corona, dice la escritura. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El premio está dispuesto. ¿Qué significa la corona? Déjeme decirle que la corona es un símbolo de reinar, es un símbolo de autoridad. Y la escritura dice en Apocalipsis capítulo 5, dice que reinaremos con Él, que los santos reinaremos con Cristo. ¿Y quiénes son los santos? Los que han aceptado a Cristo y han sido santificados por la palabra y por el Espíritu Santo. ¿Quieres ponerte de pie en esta tarde, noche y decirle al Señor: yo deseo el premio que está preparado, que está dispuesto para los que reciben, perseveran y retienen el evangelio de Jesucristo? Hoy quiero invitarte que lo hagas. Voy a concluir esta palabra leyendo 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8. El apóstol Pablo, después de sus 30 y tantos años de edad, cuando el Señor lo alcanzó, cuando Jesús se manifestó a él y él comenzó a vivir conforme al evangelio de Jesucristo, el apóstol Pablo, él dio toda su vida para el Señor. Posiblemente cuando Pablo estaba por morir tendría una edad entre 70 a 80 años de edad, cuando estaba próximo para morir. Pero él había dado, desde que se entregó a Cristo, había dado todo
Él es el que escribe 1 Corintios 15 cuando él dice que él ha predicado conforme a la Escritura, que lo que recibió en eso perseveró, y en lo que perseveró eso retuvo. Y él dice ahí en el capítulo 2 capítulo 4, perdón, de segunda de Timoteo, versículos 7 y 8. Él dice desde el verso 6: porque yo ya estoy para ser sacrificado. No iba a morir en su cama. Pues yo, dice, si me va a llegar la hora que yo duerma en mi cama con una gelatina al lado, una agüita de coco, un ventilador que me sople o un clima que me enfríe para que no me eche a perder. ¿Qué dice Pablo? Yo ya estoy para ser sacrificado. Y lo dice desde una celda, una cárcel. Estoy para ser sacrificado. Su muerte no sería una muerte natural, sino una muerte violenta. Pero no importa. No importa, porque él dice en el versículo que sigue: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por encima de cualquier concupiscencia, deseo o cualquier cosa terrenal, el apóstol Pablo sobrepuso primero su fe. Para este tiempo hay muchas cosas que nos distraen de la fe, hermano. Pero le vuelvo a repetir, Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Como Pablo dice, el sufrimiento, no importa lo que tenga que sufrir, si tiene que pasar por escasez o quizás si está en riqueza, no importa, pero usted y yo necesitamos vivir el evangelio. He guardado la fe. Y termina diciendo: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, la cual me dará el Señor. Y mire lo que dice: juez justo en aquel día, y no solo a mí, dice el apóstol Pablo, porque el premio está dispuesto para cada persona que tiene a Cristo, que recibe a Cristo, que persevera en el evangelio, que retiene el evangelio, la doctrina, que vive conforme al evangelio, como la iglesia de Filadelfia, que dice la escritura que tenía testimonio de buenas obras, que guardó la palabra, el evangelio, que guardó la palabra de la paciencia, la promesa la tenía. Por favor, meta la promesa en su corazón: Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. He aquí, yo vengo pronto. Y hay que estar preparado. Quizá usted tenga trabajos que hacer, pero hay que estar preparado. Porque Pablo, el apóstol, dice que no solo a él le tenían una corona, sino también a todos los que aman su venida. ¿Usted ama la venida del Señor? Amado, amada hermana, ¿usted ama la venida del Señor? Amigo que me estás viendo a través de las aplicaciones de la red, del internet, ¿amas la venida del Señor? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Si no lo tienes, es momento de recibirlo. Si ya lo tienes pero no estás perseverando, es momento de volverte en amistad con Dios, como predicaba en la escuela dominical el pastor Samuelito por la mañana. Vuélvete a Dios. Si estás perseverando pero ya te cansaste, yo te invito a que ahora tomes fuerzas y retengas lo que tienes, porque hay un premio para ti. Cierra tus ojitos, por favor, y vamos.